Listo, sí se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Pueden confirmar. La calumnia, si no, no, no. Ah, ya. Chicos, ¿se ve la pantalla? Sí se puede ver. Listo, muchas gracias por confirmar. Entonces, ahora vamos a ver la segunda parte de hidrodinámica. En este caso, a diferencia del anterior, esta no contiene ejercicios, más que todo es teoría, así que creo que es un poco más sencillo de poder entender esta parte. Entonces, vamos a comenzar recordando acerca de lo que era la fisiología cardíaca. Recordemos que el corazón lo podíamos dividir en 4 cavidades: una aurícula derecha, un ventrículo derecho, una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo. Entonces, como recordarán, en la parte hidrostática habíamos mencionado que el sistema venoso era un sistema convergente. ¿Por qué era un sistema convergente? Porque todas las venas del organismo iban a converger en un solo lugar. En este caso, van a converger en la aurícula derecha. ¿Y a través de qué venas específicamente lo van a hacer? Lo van a hacer a través de la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, la sangre proveniente de estas venas va a desembocar aquí, o va a converger aquí, al nivel de la aurícula derecha. Entonces, esta aurícula derecha va a comenzar a llenarse de sangre. En este caso lo pongo de azul porque representa lo que es la sangre venosa. La sangre escasa en oxígeno o desoxigenada, podemos decirle también, que va a comenzar a llenar esta aurícula derecha. Entonces, esta aurícula derecha, como va a comenzar a ganar volumen, va a comenzar también a ganar mayor presión. Y habíamos mencionado que la gradiente de presión iba a dirigir de qué lugar a qué lugar se iba a dirigir el fluido. En este caso la sangre, como hay mayor presión en la aurícula derecha, va a pasar la sangre al ventrículo derecho solo por diferencia de presiones. ¿Y a través de qué válvula se va a pasar eso? A través de esta, de la válvula tricúspide. Entonces la sangre venosa que está en la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho por gradiente de presiones. Entonces, ahora este ventrículo derecho va a comenzar a ganar más volumen porque se está llenando de sangre que viene de la aurícula derecha. Entonces, como genera más volumen, también va a ganar mayor presión. Entonces, llega un punto en que la presión del ventrículo derecho supera al de la aurícula derecha y, como habíamos mencionado en su momento, el fluido, en este caso la sangre, debe dirigirse del lugar donde hay mayor presión a menor presión. Pero para que no regrese la sangre del ventrículo derecho al izquierdo, se cierra la válvula tricúspide. Ahora, como el ventrículo derecho ahora ha ganado volumen, ha ganado presión, supera al de la arteria pulmonar y se abre, en este caso, la válvula pulmonar, ¿no? La válvula pulmonar se abre y pasa la sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Y luego se cierra la válvula para que no regrese la sangre de la arteria pulmonar al ventrículo derecho, al igual que lo que pasó con el ventrículo de la aurícula. Entonces, repetimos, llega la sangre del organismo a través de la vena cava superior e inferior, se va a la aurícula derecha, esta comienza a ganar presión, supera del ventrículo derecho y comienza a pasar la sangre de la aurícula al ventrículo. Entonces, como está perdiendo sangre la aurícula derecha, va a ir perdiendo presión también. Y va a llegar un punto donde el ventrículo derecho va a superar al de la aurícula derecha, y para eso se cierra esta válvula, la válvula tricúspide. Luego, a través de la válvula pulmonar, se va a dar el paso de sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, y para que no regrese la sangre de la arteria pulmonar al ventrículo derecho, se cierra la válvula. De esta manera vamos a ver que la sangre que está saliendo por la arteria pulmonar se va a ir ¿hacia dónde? Hacia los pulmones. ¿Para qué? Para poder realizar el proceso de hematosis, es decir, para que se oxigene y para poder liberar lo que es el CO2 y para que sea eliminado a través de respiración. Pero en este caso la sangre que se oxigena va a regresar. Entonces la sangre regresa, pero a través de las venas pulmonares, y va a llegar ¿a dónde? Va a llegar a la aurícula izquierda. Entonces, ahora, esta aurícula izquierda va a pasar lo mismo. Va a comenzar a llenarse, en este caso de sangre oxigenada, por eso está de color rojo, y va a llegar a un punto en que esta aurícula izquierda, como está ganando volumen, gana presión, supera al ventrículo izquierdo
y va a pasar la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Pero en este caso se va a abrir la válvula mitral. Entonces pasa la sangre, este ventrículo izquierdo se comienza a llenar, gana volumen, supera la presión de la aurícula izquierda y para que no regrese la sangre se cierra la válvula mitral. Finalmente ocurre lo mismo, el ventrículo izquierdo gana mayor presión que el de la aorta y por eso la sangre va a salir eyectada, ¿no? Del ventrículo izquierdo hacia la aorta, para que ya la aorta pueda llevar el oxígeno hacia todos los tejidos de nuestro organismo. ¿Y a través de qué válvula? A través de la válvula aórtica. Entonces, recordemos, o en resumen, vamos a ver que vamos a tener dos tipos de válvulas. Las válvulas aurículo-ventriculares, que como su mismo nombre lo dice, se van a encontrar entre la aurícula y el ventrículo. Vamos a tener una para el lado derecho, que es la válvula tricúspide, y una por el lado izquierdo, que es la válvula la válvula mitral, o también llamada válvula bicúspide. Y luego también tenemos otras válvulas que se denominan como semilunares, que en este caso estaríamos hablando de la válvula aórtica y la válvula pulmonar. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda con estas generalidades? Bueno, entonces continuamos si no hay dudas. Entonces, eso es como introducción para poder entender un poco mejor lo que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es todo el proceso que ocurre durante cada latido. Es decir, vamos a dividirlo como clásicamente lo hacen en sístole y diástole. En este caso, primero vamos a ver la fase tardía de la diástole, donde las aurículas y los ventrículos se relajan, y esto corresponde al llenado ventricular pasivo. Es decir, eso que habíamos visto, que en este caso la aurícula derecha se está llenando de sangre, en este caso sangre venosa a través de la vena cava superior inferior, va a pasar hacia el ventrículo izquierdo. Y simultáneamente también va a ocurrir lo mismo. La sangre que estaba en los pulmones va a regresar a través de las venas pulmonares, va a llegar a la aurícula izquierda y también va a comenzar a llenarse de sangre, en este caso sangre oxigenada. Por eso estamos viendo de color rojo, ¿no? ¿Y por qué se daba eso? Simplemente por diferencia de presiones. Por eso es que se denomina pasivo, porque el llenado ventricular solamente se va a dar por diferencia de presiones. Luego pasamos a lo que es la sístole auricular, que en este caso ya requiere lo que es una contracción de la aurícula, porque esta contracción va a empujar una cantidad adicional de sangre a los ventrículos. ¿Qué quiere decir? En el llenado ventricular habíamos visto que por diferencia de presiones, este ventrículo se iba a llenar de sangre, en este caso sangre escasa en oxígeno o pobre en oxígeno. En este caso el ventrículo izquierdo también se iba a llenar de sangre, pero en este caso sangre oxigenada, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que en las aurículas va a quedar una pequeña cantidad de sangre. Va a quedar una pequeña cantidad y va a quedar una pequeña cantidad aquí también. Entonces, como queda una pequeña cantidad o un pequeño volumen de sangre, lo que va a pasar es que estas aurículas, tanto la izquierda, la derecha como la izquierda, se van a contraer y van a empujar eso que queda de sangre hacia los ventrículos. ¿Y por qué? Porque se van a contraer. Por eso es que se denomina como sístole auricular, no se olviden. Y luego pasamos a la parte de contracción ventricular. En este caso, la contracción ventricular isovolumétrica. Iso se refiere a igual volumen, y vamos a ver por qué. En este caso nos dice, la primera fase de la contracción ventricular causa el cierre de las válvulas auriculoventriculares, pero no crea suficiente presión para abrir las válvulas semilunares. Perdón. ¿Qué quiere decir esto?
que ya se llenaron los ventrículos, ya se llenaron de sangre. Ya se llenaron de sangre. Y vamos a ver que estos ventrículos van a ganar presión. Van a ganar presión, van a ganar presión. De tal manera que esta presión va a generar que estos ventrículos comiencen a contraerse. Pero esta contracción solo va a generar que se cierren las válvulas. Genera que se cierre la válvula. ¿Esta cuál era? ¿Se acuerdan? La tricúspide, ¿no? Lo voy a poner como tri. Y en este caso, ¿qué se cierra? La mitral. Entonces, esta pequeña contracción ventricular solo va a generar el cierre de estas válvulas, no va a generar todavía la fase de eyección. Es por eso es que se denomina isovolumétrica, porque el volumen que se llenó, con el cual se llenó los ventrículos se mantiene igual. Por eso isovolumétrica. Luego pasamos ya a la fase de eyección ventricular, que en este caso ya ocurre cuando la presión aumenta bastante y excede la presión de las arterias, por lo cual las válvulas semilunares se abren y se tiene la eyección de la sangre. Entonces aquí ya la presión que ejercen estos ventrículos supera el de las arterias. La arteria pulmonar por este lado y el de la arteria aorta por el lado derecho, ¿no? Por el lado izquierdo, perdón. Entonces de esta manera es que se da la fase de eyección. Ya la presión es suficiente y sale básicamente lo que es la sangre de los ventrículos a través de esas arterias. En el caso de la arteria pulmonar ya dijimos que se va hacia los pulmones, se oxigena y regresa a la aurícula izquierda. En el caso de la aurícula izquierda sale a través de la arteria aorta, pero esta ya se dirige a todos los tejidos del organismo para poder brindar el oxígeno necesario para sus actividades metabólicas. Y finalmente tenemos ya la fase de relajamiento ventricular isovolumétrico, que en este caso los ventrículos se relajan porque ya están eyectando, está disminuyendo su volumen, y el reflujo de sangre hace que las válvulas semilunares se cierren. Y de nuevo se va a repetir el proceso. Fase tardía de la diástole, comienza a llenarse otra vez. Sístole auricular, contracción ventricular isovolumétrica, eyección ventricular y relajamiento ventricular isovolumétrico. Eso básicamente todos los procesos o todo el proceso que ocurre durante cada latido, que se denomina como ciclo cardíaco. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? ¿Todo claro, chicos? ¿No hay ninguna duda? Bueno, entonces continuamos. Ahora vamos a hablar acerca del gasto cardíaco. El gasto cardíaco básicamente es el volumen de sangre que va a salir del corazón en un minuto. Y va a tener un valor aproximado, un valor promedio de 5 litros por minuto. Entonces, ¿cómo calculamos el gasto cardíaco? El gasto cardíaco, como muestra aquí esta diapositiva, se va a calcular de la siguiente manera. El gasto cardíaco va a ser igual a la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección. El volumen de eyección vendría a ser el volumen de sangre que se eyecta a través del corazón en cada sístole, es decir, en cada latido. Y este volumen de eyección aproximadamente es de 70 mililitros por latido. De esta manera, si queremos calcular el valor del gasto cardíaco, sería lo siguiente. La frecuencia cardíaca oscila usualmente entre 60 y 100, ¿no? Se dicen de 60 y 100 latidos por minuto. Entonces, vamos a poner un promedio de 70. En promedio 70 y 80, ¿no? Pero vamos a ponerle 70. Entonces, si tenemos una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto por el volumen de eyección, que es 70, ¿cuánto saldría? Saldría 4.900 mililitros por minuto. Si lo pasamos a litros, sería 4.9 litros por minuto aproximadamente, y si redondeamos, ¿cuánto sería? 5 litros por minuto. Es de esta manera que este es el promedio por el cual se le atribuye el gasto cardíaco 5 litros. Pero ¿qué pasa? Va a haber circunstancias donde este gasto cardíaco puede variar. Por ejemplo, al ejercicio, usualmente nuestra frecuencia cardíaca va a estar aumentada por encima de 100 y el volumen de eyección se va a mantener 70 si es que la persona está sana. Entonces, frente a esas circunstancias, el gasto cardíaco va a ser mayor
por este tiempo que está haciendo ejercicios, por ejemplo. Puede llegar a 6, 7, etc. Otro momento donde también el gasto cardíaco puede aumentar es durante el embarazo, porque aumentan los requerimientos de la madre, porque ahora lleva eh, dos organismos vivos, ¿no? En este caso, también va a aumentar su gasto cardíaco. Puede llegar a 6, 7. ¿Y en qué caso se disminuye este gasto cardíaco? Por ejemplo, cuando tenemos un paciente con una insuficiencia cardíaca, su volumen de inyección usualmente suele disminuir. Entonces puede llegar a 50, 40, 45, y obviamente su gasto cardíaco va a ser menor, puede ser 3, 4 litros. Entonces, esto es en promedio lo que debería ser 5 litros por minuto, y el volumen de eyección de una persona sana debería ser en promedio 70 mililitros por latido, en promedio. Hasta ahí, chicos, ¿ninguna duda? Sí, todo claro. Listo, entonces no se olviden, gasto cardíaco igual a frecuencia cardíaca por volumen de eyección, valor promedio 5 litros por minuto. Ahora vamos a hablar acerca de la velocidad de flujo caudal sanguíneo y su relación con el área. Vamos a ver que la velocidad del flujo va a ser inversamente proporcional al área. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si aumenta mi área de sección transversal, disminuye mi velocidad. Y caso contrario, si disminuye mi área de sección transversal, aumenta mi velocidad. Por ejemplo, aquí tenemos el área de sección transversal, tenemos el flujo y tenemos la velocidad. Y supongamos que este va a ser un vaso sanguíneo. Entonces vamos a ver que el flujo, en este caso, se mantiene constante, es de 10 mililitros por segundo, pero vamos a ver que el área de sección transversal va a cambiar dependiendo del lugar o la parte del vaso donde nos encontremos. Por ejemplo, en esta parte inicial, vemos que el área de sección transversal es 1 centímetro al cuadrado. Y aquí tenemos la velocidad de 10 centímetros por segundo. Entonces, ¿qué pasa si aumenta mi área? Si aumenta mi área, en este caso vemos que pasa de 1 a 10 centímetros al cuadrado, la velocidad disminuye. ¿Por qué? Porque el área de sección transversal es inversamente proporcional a la velocidad de flujo. Entonces, si aquí pasa de 10 centímetros al cuadrado a 2 centímetros, vemos que disminuye. Y vemos aquí que la velocidad aumenta. Entonces, como podemos ver, la velocidad de flujo va a estar determinada o va a estar influenciada por el área. Si el área aumenta, la velocidad disminuye. Si disminuye el área, la velocidad aumenta. Y aquí vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos nuestros vasos sanguíneos, ¿no? Tenemos aorta, que es un vaso sanguíneo de gran calibre, o una arteria de gran calibre. Luego tenemos las arterias, las otras arterias, ¿no? Que van a tener un menor calibre. Luego las arteriolas, que van a tener menor calibre, y los capilares, que van a tener un calibre mínimo, ¿no? Igual con las vénulas y las venas. Y la vena cava superior, y la vena cava. En este caso, podemos ver que el área de extensión transversal aquí de la aorta es 3000 centímetros al cuadrado, pero el de los capilares, miren, está casi llegando a 5000. Entonces, si la aorta es un vaso de gran calibre, ¿por qué los capilares tienen mayor área de sección transversal? ¿Alguien sabe? ¿Nadie, chicos? Cualquier idea, no se preocupen. Bueno, no hay problema. Ahora lo van a saber. Entonces, como les digo, la aorta es un vaso o una arteria de gran calibre. Entonces, ¿por qué se le considera que tiene menor área de sección transversal que los capilares? Por lo siguiente. Entonces, esta es mi arteria, ¿no? Mi arteria aorta. Entonces, va a tener un diámetro X. Es mi aorta. Un diámetro X. ¿Y qué pasa si lo comparamos con los capilares, que son chiquitos? Entonces, vemos que en realidad el calibre sí se nota la diferencia. Pero la, ¿cuál es la otra diferencia? De que estos capilares van a ser demasiados, van a ser miles de capilares que vamos a tener. Entonces, ¿qué pasa
si yo los parto por la mitad, supongamos estos capilares, y los uno. Si los parto y los uno, si se dan cuenta, el área de sección transversal ahora es mayor que el de la aorta. Es por eso que se les dice, o mejor dicho, se dice que los capilares tienen mayor área de sección transversal que la aorta. Entonces, por eso es que acá lo vemos, ¿no? La aorta tiene 3.000 centímetros cuadrados y los capilares llegan a 4.500, 5.000 centímetros cuadrados de área de sección transversal. Entonces, si en la aorta hay menor área de sección transversal, ¿qué debería pasar por lo que habíamos visto hace un momento? La velocidad que debería estar aumentada. Y se cumple justamente. ¿Por qué? Porque aquí la velocidad es de 50 centímetros por segundo y la aorta tiene una área de sección transversal bastante baja o bastante disminuida. Mientras que en los capilares vemos que el área de sección transversal es mayor, pero la velocidad aquí vemos que es mínima, incluso por debajo de 10 centímetros por segundo. Y fisiológicamente esto es importante que suceda porque ya vamos a ver por qué la aorta debe tener grandes velocidades y por qué los capilares deben tener eh, pocas velocidades. Ya vamos a verlo más adelante. ¿Hasta ahí quedó claro? Entonces, ya vamos a continuar. Ya, entonces resumiendo, la aorta iba a tener un área de sección transversal menor y eso iba a condicionar que tenga una velocidad mayor. Mientras que en los capilares vemos que el área de sección transversal es mayor y la velocidad es mínima, por debajo de 10 centímetros por segundo. Y otro punto que también interviene en lo que es la velocidad de flujo es la viscosidad. Por ejemplo, aquí la viscosidad vemos que conforme se vaya haciendo más viscoso, va a ser más difícil que la sangre pueda fluir de forma más rápida. Es decir, que al haber más viscosidad, debe requerir esta sangre más fuerza de empuje, es decir, más presión para que pueda desplazarse. Y la viscosidad, ¿por qué va a estar descrito o qué me va a dar la viscosidad en la sangre? Es el hematocrito. El hematocrito vendría a ser el porcentaje de glóbulos rojos o de eritrocitos en relación al volumen de sangre total. Y este valor del hematocrito usualmente está entre 42 y 45%. Entonces, si está aumentado mi hematocrito, la sangre va a estar más viscosa. Y si está más viscosa, va a requerir mayor fuerza para poder desplazarla, porque habíamos mencionado que la viscosidad era la capacidad del fluido para evitar ser desplazado u oponerse al desplazamiento. Conf- Si la viscosidad está aumentada, más difícil es de desplazarlo. Luego tenemos la relación entre el área, la viscosidad y la velocidad. Entonces, en este caso tenemos que la viscosidad sanguínea en la arteria grande, en este caso vamos a referirnos a la aorta, vemos que tiene menor área de sección transversal, o sea, está disminuida. La velocidad es mayor, habíamos visto que aumentaba, hasta 50 centímetros por segundo, si no me... Sí, hasta 50 centímetros por segundo aproximadamente. ¿Y qué es lo que pasa? Como está aumentada la velocidad, los glóbulos rojos, o los eritrocitos o hematíes, como también les llaman, se van a dirigir hacia el centro, van a seguir un eje. Entonces, ¿qué se va a quedar en las paredes? En las paredes se va a quedar el plasma. El plasma en su mayoría va a estar compuesto por agua. Y el agua es uno de los fluidos que tiene poca viscosidad. Por lo tanto, no va a ejercer tanta oposición al desplazamiento. Es de esta manera que a nivel de la arteria grande, la aorta, en este caso, va a tener una viscosidad mínima, llegando a 2 centipoise. Y aquí tenemos un cuadro donde resume todo. Nos dice, en la aorta o vaso grande va a haber mayor velocidad, va a haber menor viscosidad y la función o la fisiología va a ser el traslado. Y también aquí le agregaría que el área de sección transversal va a estar disminuido también. Entonces, no se olviden, la aorta o vaso grande tiene grandes velocidades, tiene menor área, tiene menor viscosidad y su función más que todo es de traslado. ¿Por qué? Porque la arteria habíamos mencionado que la arteria aorta era la que se encargaba de llevar toda la sangre que salía del corazón hacia los tejidos.
Entonces, para ello requiere grandes velocidades. A diferencia de los capilares, que ahora vamos a ver por qué necesita bajas velocidades. En este caso, los capilares tienen mayor área de sección transversal, tienen mayor área, tienen velocidades mínimas, por lo tanto la velocidad va a estar disminuida, y en estos casos, como la velocidad está disminuida, vemos que los glóbulos rojos van a estar cerca de las paredes, van a estar cerca de las paredes, y estos van a ejercer rozamiento, fuerza de rozamiento. Por lo tanto, va a haber mayor viscosidad, llegando a 4 centipoise. Y también los glóbulos rojos, como van a estar chocando unos con otros por la poca velocidad, van a comenzar a asociarse en forma de pila de monedas, como también le denominan, pila de monedas. Y a esto se le va a denominar como el fenómeno de Rulux. Aquí, como ven, los eritrocitos están poniendo en forma de pila de monedas, y eso se le denomina como fenómeno de Rulux. Entonces, el fenómeno de Rulux a nivel de los capilares va a ser fisiológico. Si les preguntan, a nivel de los capilares, el fenómeno de Rulux es fisiológico, sería verdadero. ¿Qué es lo que pasa? Si encontramos a nivel de la aorta, por ejemplo, el fenómeno de Rulux, ahí sí podría indicar algo patológico. ¿Por qué? Porque estaría viendo afectada lo que es la velocidad de flujo o la viscosidad. Entonces, a nivel de la aorta, si encuentran el fenómeno de Rulux, ahí sí sería algo patológico. Pero a nivel de los capilares, el fenómeno de Rulux sí es fisiológico, es decir, que es normal. Y aquí nuevamente tenemos un cuadro donde resume bien todo lo que habíamos escrito. Tenemos en primer lugar que los capilares tienen menor velocidad o baja velocidad, tienen mayor viscosidad, llegando a 4 centipoise, una viscosidad máxima. ¿Y cuál es su función o la fisiología? El intercambio. Los capilares se van a encargar ¿de qué? De justamente entregar el oxígeno hacia las células y recibir todos esos productos de desecho para poder llevarlas nuevamente al corazón y que ésta se vaya hacia los pulmones, ¿no? Pero en este caso vemos que su función principal es el intercambio. Es por eso que justamente en la hematosis, ¿quién participaba? También participaban los capilares sanguíneos y participaba el alveolo, ¿no? Entonces, esa es la función principal de los capilares. ¿Qué pasaría si los capilares tuvieran altas velocidades? No se podría entregar el oxígeno adecuadamente, ¿no? Es por eso que en los capilares la velocidad es mínima y en la aorta la velocidad es máxima. Y aquí tenemos lo que es la gradiente de presión. En este caso vamos a ver que la gradiente de presión, la presión era igual a ¿qué? A fuerza entre área. Si aumentaba el área, disminuía la presión. Si disminuía el área, aumentaba la presión. Entonces, a nivel de la aorta, vamos a ver que la presión, ¿cuánto es? 80 milímetros de mercurio, la presión arterial media, no se olviden. ¿Cómo se calculaba? Era la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica entre 3, no se olviden. Entonces, a nivel de la aorta, que tiene una baja área de sección transversal, tenemos grandes presiones, de 80 milímetros de mercurio. Pero ¿qué pasa a nivel de los capilares? A nivel de los capilares, la presión arterial media es menos de 20 milímetros de mercurio. Y vemos que tienen grandes áreas de sección transversal. Entonces, vamos a resumir todo. Vamos a tener por un lado la aorta y por un lado los capilares. Entonces, primero, área de sección transversal. Área de sección transversal. Luego, velocidad. Viscosidad. Presión y función. Igual aquí en los capilares.
área, velocidad, viscosidad, presión y función. Ya chicos, entonces, a nivel de la aorta, ¿qué iba a tener? ¿Un mayor o menor área de sección transversal? ¿Se acuerdan? Bueno, ya se perdió. Chicos, ¿se acuerdan? En la aorta, acabamos de mencionar. Ya chicos, entonces vamos a hacerlo rápido, no se olviden. La aorta tiene mayor área de sección menor área de sección transversal, por lo tanto, tiene mayor velocidad, por lo tanto, tiene menor viscosidad, por lo tanto, tiene mayor presión y su función es de traslado. No se olviden. Aquí lo voy a poner, no se olviden. Mayor área, perdón, menor área, mayor velocidad, menor viscosidad, mayor presión y función traslado. En los capilares, área mayor, ¿no? Velocidad mínima, viscosidad aumentada, presión disminuida y función intercambio. Entonces, ahí no se olviden. Ahora vamos a hablar acerca de la resistencia y ley de Poise. Básicamente, lo que nos dice la ley de Poise es que a menor radio, mayor resistencia. Es decir, menor radio del vaso, mayor resistencia. Y aquí tenemos, ¿no?, la fórmula con la cual podemos calcular el flujo y la fórmula por la cual podemos calcular la resistencia. Entonces, la resistencia va a ser igual a la presión 1 más la presión 2 sobre el flujo caudal. Entonces, a menor radio del vaso, mayor resistencia. Vamos a ver cómo. Imaginen que esto no existiera, y solo quedaría que el flujo es igual al radio a la cuarta entre 8. Entonces, vamos a poner cuando el radio vale 2. Si el radio vale 2, y esto supongamos que vale 16, ¿ok? Supongamos que vale 16. Entonces, si el radio vale 2, sería 2 a la cuarta entre 8. 2 a la cuarta entre 8. ¿Y esto cuánto va a ser igual? 2 por 2, 4, 4 por 2, 16, 16 por 2, 32. Entre 8 y 16, si no me equivoco. A ver, 6 entre 2. 16 entre 8, ¿no? Entonces, el radio valdría 2. En este caso, cuando el radio vale 2, perdón, el flujo valdría 2, perdón. El flujo valdría 2. Entonces, ¿cuánto valdría la resistencia? ¿En qué está la resistencia? La resistencia va a ser igual, entonces, entre 16 entre 2, porque es lo que hemos calculado el flujo. Por lo tanto, la resistencia sería 8. Entonces, aquí la resistencia valdría 8, no se olviden. Vamos a ponerlo aquí a un costado. ¿Y qué pasa cuando el radio vale 4? Cuando el radio vale 4 sería 4 a la cuarta entre 8. ¿Y esto cuánto sale? 4 por 4, 6 entre 8. Sería 32. Entonces, el flujo sería 32. Por lo tanto, ¿cuánto vale la resistencia?
16 entre 32. Sería 0.5. Entonces, vamos a ver. Cuando la resistencia valía 2, el radio era 8, ¿no? Y cuando la resistencia, el radio valía 4, la resistencia bajó a 0.5. Entonces ahí se confirma lo que mencionaba la ley de Poiss. Si aumenta mi radio, disminuye mi resistencia. Si disminuye mi radio, aumenta mi resistencia. Y esa parte es quiero que recuerden más que todo. A menor radio del vaso, mayor resistencia. Luego tenemos otro concepto que es la resistencia en serie, que esta no es tan frecuente en el organismo y ocurre cuando la resistencia total es la suma de las resistencias individuales. Quiere decir que al aumentar una resistencia significa aumentar la resistencia total. Entonces, en este caso, vamos a ver que la presión, mejor dicho, el flujo, está aquí, ¿no? Y aquí vamos a tener una resistencia, aquí vamos a tener otra resistencia, aquí tenemos otra resistencia. Entonces, para yo calcular la resistencia total, simplemente tengo que sumar esta resistencia 1 más esta 2 y más esta 3. Entonces vamos a ponerle valores para que se pueda entender mejor. Supongamos que esta vale 3, esta vale 2 y esta vale 1. Entonces mi resistencia total 1, ¿cuánto va a valer? 5, 6. 6. ¿Y qué pasa si yo aumento una resistencia 4? Si yo aumento una resistencia 4, por lo tanto mi resistencia total va a aumentar, supongamos que es 5. ¿Ven? Entonces 5 más 1, 6, 8, 11. Entonces mi resistencia total 2, cuando ya agregué la R4, sería 11. Entonces ahí sí vemos que hay un aumento de la resistencia. Hay un aumento. Y eso es lo que se denomina como resistencia en serie. Como menciona, en el organismo en sí no se va a encontrar muy común, no es muy frecuente, o no es muy frecuente poder encontrar esto, pero vamos a tratar de hacer un ejemplo. Supongamos que esta es mi arteria o mi vaso sanguíneo, y vamos a ver que, supongamos que esta persona, no sé, es diabética, es hipertensa o tiene alguna dislipidemia. Lo que va a pasar es que va a comenzar a presentar lo que son placas de ateroma. Entonces, esta placa de ateroma va a simbolizar lo que es una resistencia. Entonces, si yo tengo una, esta va a generar ya de por sí resistencia. Pero si yo agrego otra placa, entonces va a haber una resistencia 2, por lo tanto la resistencia va a comenzar a aumentar. Si yo agrego otra y otra, la resistencia va a seguir aumentando, la resistencia total. Y esto vendría a ser un ejemplo de lo que es la resistencia en serie. Si yo aumento una resistencia, estaré aumentando la resistencia total. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Todo correcto. Luego tenemos la resistencia en paralelo, que esta es un poco más frecuente en el organismo. Vemos que la resistencia total es la inversa de la sumatoria de las inversas de la resistencia individual. Al aumentar una resistencia significa disminuir la resistencia total. Entonces, a diferencia de la resistencia en serie, que si yo aumentaba una resistencia, aumentaba mi resistencia total. En este caso, si yo aumento una resistencia, va a disminuir mi resistencia total. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. En el caso 1, vamos, caso 1, tengo una resistencia total, perdón, una resistencia 1 que va a valer, supongamos, 1. Una resistencia 2 que va a valer, perdón, 3. Pongámosle 3 mejor. 3, una resistencia 2 que va a valer 5 y una resistencia 3 que va a valer 4. Entonces, ¿cómo calculaba la resistencia total? Me decía que la resistencia total era la inversa de las sumas de las inversas de la resistencia. Es decir, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Por lo tanto, 1 sobre R total va a ser igual
a 1 sobre 3 más 1 sobre 5 más 1 sobre 4. Si yo sumo todo eso, me va a quedar que 1 sobre resistencia total va a ser igual a 0.783. Si quieren pueden resolverlo con su calculadora, pero en verdad sale 0.783. Entonces, R total va a ser igual a 1 sobre 0.783. ¿Y eso cuánto sale? Un momento. Eso va a salir 1.28. 1.28. Entonces no se olviden en este caso. Luego, ¿qué pasa en el caso 2? En el caso 2 vamos a tener lo mismo. Tenemos una resistencia 1 que va a ser igual a 3, una resistencia 2 que va a ser igual a 5 y una resistencia 3 que va a ser igual a 4. Pero ahora yo le voy a sumar una resistencia más, una resistencia 4 que va a valer 2. Entonces, esto ya lo conocemos. ¿Cuánto valía esto? O sea, si sumábamos las inversas, la inversa de R1 más la inversa de R2 más la inversa de R3, esto valía 0.783, para que sea más fácil. Entonces, si yo calculo la resistencia total, sería 0.783 más un medio. ¿Cuánto vale un medio? 0.5. Entonces, 0.5 más 0.783 me sale 1.28. Entonces, la resistencia total va a ser igual a 1.28. Entonces, resistencia total va a ser igual a 1.28. Perdón. A 1 sobre 1.28. Finalmente, la resistencia total va a ser 0.78. Entonces, en el caso 1, hemos visto, ¿no?, que la resistencia total era 1.28. Pero ¿qué pasó cuando yo le añadí una resistencia 4? ¿La resistencia total aumentó o disminuyó? Disminuyó, ¿no? Disminuyó. Por lo tanto, en la resistencia en paralelo, si yo le aumento una resistencia, la resistencia total va a disminuir. En cambio, en la resistencia en serie, si yo le aumento una resistencia, la resistencia total va a aumentar. Y finalmente ya tenemos lo que es el flujo laminar y el flujo turbulento. Vamos a ver que el flujo laminar o el flujo turbulento va a estar determinado por ¿quién? Por el número de Reynolds. El número de Reynolds, aquí tenemos su fórmula, ya para que lo puedan observar más que todo. Si desean se lo pueden aprender, pero lo que sí o sí tienen que aprenderse es el punto de corte. ¿Qué punto de corte? El número de Reynolds cuando es mayor a 1200 y cuando es menor a 1200. Cuando es mayor a 1200 lo vamos a considerar como un flujo turbulento. Un flujo turbulento. Y si es menor a 1200 lo consideramos como un flujo laminar. Este valor sí o sí tienen que aprenderse, 1200. Mayor a 1200, flujo turbulento, menor a 1200, flujo laminar. Y clásico que les pregunten, por ejemplo, ¿qué patologías pueden causar un flujo turbulento? Ya les mencioné en clase pasada, hipertensión, aterosclerosis, etcétera, ¿no? Tal vez alguna estenosis de alguna arteria, etcétera, ¿no? Eso puede generar un flujo turbulento. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Todo claro por el momento. Listo, chicos, entonces eso sería todo. Si tienen alguna duda me pueden escribir.